Así se expresaba Fray Francisco Javier Ochoa Ollate, fundador de las Misioneras Agustinas Recoletas, en carta a Fray Daniel Delgado, Procurador General de la Orden de Agustinos Recoletos, el 18 de septiembre de 1929. Llevaba 9 años en la China y en enero de ese año había sido nombrado prefecto apostólico de Cueytefú, territorio de misión encomendado a los agustinos recoletos desde 1923, obtenido después de 11 años de presencia de la orden en Shanghái y de varios siglos de intentos fallidos por tener la oportunidad de aportar su granito de arena en la evangelización de ese enorme país. En esos pocos años, y pese a la inestabilidad política, los misioneros agustinos recoletos con Fray Javier a la cabeza lograron consolidar orfanatos para niñas abandonadas, escuelas, dispensarios, capillas, escuela de catequistas y seminario, todo lo cual ya da frutos palpables, con vocaciones a la vida religiosa y cristianos comprometidos con la evangelización. Pero hacían falta manos, y manos femeninas. Las niñas del orfanato, tanto las pequeñas como las grandes, necesitaban una figura materna para criarlas, alimentarlas, instruirlas en la fe y en las labores propias del hogar, y las catequistas y mujeres consagradas necesitaban capacitación y ejemplos de vida religiosa. Por las cartas de Fray Javier, se sabe que en otras misiones católicas chinas ya había presencia de monjas misioneras de origen europeo, lo que hace suponer que conocía de su labor y, por lo tanto, valoraba la posibilidad de contar con ese tipo de apoyo en su misión. Con esa idea fija en su cabeza, aprovecha la primera visita ad limina que se le presenta en 1930, coincidiendo con la conmemoración del 15 centenario de la muerte de San Agustín, bajo cuyo patrocinio encomienda la iniciativa. El Papa Pío XI lo recibe y por cerca de 20 minutos escucha con interés el informe del prefecto apostólico sobre Cueytefú en la lejana China. Una versión carente de fuentes documentales afirma que fue el mismo Papa quien le preguntó si tenía monjitas en la misión, y frente a la respuesta negativa de Fray Javier, aparentemente le sugirió buscarlas en su misma orden. ¿Verdadero o no este relato? Lo cierto es que Fray Javier busca congregaciones misioneras femeninas interesadas en viajar a China, pero no obtiene resultados. Sin embargo, de regreso a España, se encuentra con el superior provincial de la provincia de Santo Tomás de Villanueva, Fray Teófilo Garnica, quien le comenta que en algunos conventos de agustinas recoletas de clausura de su jurisdicción hay interés por las misiones, lo que motiva de inmediato a Fray Javier a ponerse en contacto con estos conventos y a iniciar una muy fraternal relación epistolar y luego personal con sus hermanas de clausura, algunas de las cuales visita y anima con la presentación de diapositivas y relatos alusivos a la misión. Confirmado el entusiasmo misionero, son varias las candidatas que se ofrecen y se ponen a consideración de la Sagrada Congregación de Religiosos, para ser dispensadas de la clausura y emprender el viaje a China ad experimentum, puesto que hasta ese momento no se había dado en la recolección agustiniana una experiencia misionera similar. De 6 candidatas de diferentes conventos, finalmente se escogen 3. Del convento de la Encarnación de Madrid, Sor Esperanza Ayerbe de la Cruz, de 40 años de edad, y 12 de vida religiosa, natural de Monteagudo, Navarra, y del convento del Corpus Christi de Granada, Sor Ángeles García de San Rafael,
de 25 años de edad y 6 de vida religiosa, natural de la Zubia, Granada, y Sor Carmela Ruiz de San Agustín, la más joven del grupo, con 21 años de edad y 4 de vida religiosa, nacida en Monachil, Granada. Plenamente satisfecho con lo logrado, Fray Javier recoge a las monjas de Granada y luego a la que sería la superiora del grupo en Madrid. Posteriormente se dirigen al norte del país, a Navarra, donde Sor Esperanza se despide de su familia y donde este curioso trío recibe todo tipo de homenajes por parte de sus hermanos agustinos recoletos, orgullosos a la vez que admirados seguramente de la valentía de estas tres mujeres que le han dado un giro radical a su vocación religiosa y ahora se lanzan a la aventura misionera en tierras extrañas. Cumplidos los requisitos y terminadas las despedidas, el grupo se embarca en el puerto de Barcelona el 2 de marzo de 1931 en el vapor Fulda de bandera alemana, con rumbo a Manila, Filipinas. Después de un mes de travesía, donde conocen varios célebres puertos, entre ellos el de Génova, donde se encuentran con el superior general de los agustinos recoletos, Fray Gerardo Larrondo, y su procurador, el padre Daniel Delgado, llegan a su primer destino, el 2 de abril de 1931. Allí son acogidas por las Agustinas Recoletas Misioneras de Filipinas, congregación nativa fundada en 1719 por las hermanas Dionisia y Cecilia Rosa Talán Paz, y que más adelante cumpliría un papel determinante en el nacimiento de las misioneras agustinas recoletas. El 4 de mayo salen con rumbo a China, a donde llegan 2 días después, siendo Hong Kong la primera ciudad de este país que conocen. De allí se trasladan a Shanghái, arribando el 10 de mayo. 8 días después, en tren, se dirigen a la misión. Antes de llegar en la estación de Tangshan, son recibidas por los frailes Lorenzo Peña y Manuel Echaúz, quienes las acompañan en la última parte del recorrido férreo. Ya en la estación de Cuitefú les espera un destartalado camión que finalmente las conduce a la casa central de la ansiada misión católica de los agustinos recoletos. Es el 19 de mayo de 1931. De acuerdo a los relatos de los primeros momentos de las monjas en la misión, la impresión es que, más que sufrir, se gozaron la experiencia. Incluso las situaciones incómodas, como el incontrolable mareo de la Madre Esperanza recién llegada, la presencia de ratas en la casa o las impertinencias de los chinos, fueron tomadas en tono jocoso y divertido. Por fortuna y pese a las normales y esperadas dificultades que se presentaron después, derivadas de la convivencia con otras religiosas o de la inestabilidad política que desembocaba en bombardeos, saqueos, amenazas, etc., aparte del maltrato inhumano que tenían que presenciar, especialmente con las niñas, las monjas no perdieron su buena actitud y antes que desanimarse, se afianzaron en su decisión no solo de no regresar a la clausura, sino de quedarse en la misión hasta las últimas consecuencias si fuera posible. Cumplidos los 3 primeros años de experiencia y tomada la decisión unánime de seguir en la misión, deben incorporarse, por requisito canónico, a la Congregación de Agustinas Recoletas Misioneras de Filipinas, como una comunidad dependiente de este instituto y de su superiora general. Después de 9 años de presencia en la misión en 1940, se presenta la coyuntura de la enfermedad del padre de Sor Carmela, cuya familia ofrece costearle su regreso a España. Esta circunstancia se ve como providencial y se aprovecha con la intención de abrir un noviciado
para formar y enviar monjas a la misión. Con esta idea salen de allí Sor Carmela y la Madre Esperanza, acompañadas de Monseñor Ochoa, que había sido nombrado obispo en 1937. Él las acompaña hasta Manila, regresa a la misión y luego sale de nuevo con rumbo a América. La idea era encontrarse luego en España y llevar a efecto el proyecto inicial, pero todo se trastocó. En 1939 había estallado la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis iniciaron su expansión imparable por Europa, logrando alianzas con los rusos y los japoneses, que a su vez incursionaron en China, Corea y Filipinas, entre otros países asiáticos, desestabilizando la región en todos los órdenes. Por otro lado, entre 1936 y 1939, en España se desató la guerra civil, con lo que el país quedó destruido y al margen de la guerra europea. Estas circunstancias cambiaron los planes iniciales de Monseñor y las monjas. Con la incursión de los Estados Unidos en la guerra, el conflicto se globalizó y las comunicaciones se interrumpieron. Monseñor Ochoa, consciente de su responsabilidad, optó por regresar a la misión en vez de embarcarse a España, y las dos monjas, sin convento, sin recursos, en un país arruinado, tuvieron que continuar el proyecto solas. Resignadas ante la abrumadora y dura realidad, pero con una fe y una actitud invencibles, logran con muchos esfuerzos y el apoyo de sus familias y de sus hermanos agustinos recoletos, establecerse en Monteagudo, Navarra, en una casa alquilada, con el visto bueno del comprensivo y bondadoso obispo redentorista de Tarazona, Monseñor Nicanor Mutiloa Irurita, que con infinita paciencia recibe a cuentagotas los permisos de Filipinas para avalar la actuación de las misioneras españolas. Erigen el noviciado, que poco a poco se empieza a llenar de jóvenes ansiosas por dedicar su vida al servicio de las misiones. Las virtudes y carisma de estas monjas les abren las puertas en otras poblaciones de España, fundando casas en Gavia Grande, Granada, y Alcaudete, Jaén. En 1944 se les propone ir a Bogotá, Colombia, donde los padres Candelarios abrieron el Colegio Agustiniano de San Nicolás y las necesitan para atender el kinder y otros oficios, ofreciéndoles una casa, con miras a recibir vocaciones colombianas. La Madre Esperanza, con otras 4 religiosas, emprenden el viaje y llegan a su destino en noviembre de 1945. Pasados 4 largos años de absoluta incomunicación con China, después de las derrotas alemana y japonesa, se restablece el correo y se actualizan las noticias. Es 1946. Monseñor Ochoa y Sor Ángeles dan señales de vida y poco a poco se enteran, con sorpresa, de la evolución del inusitado proyecto que empezó como un experimento 15 años atrás. Monseñor viaja ese mismo año a España, arribando a Monteagudo el 10 de junio, y se apersona de la situación. Comprende que ha llegado la hora de establecer una nueva congregación religiosa femenina dentro de la familia Agustino Recoleta, con un carácter netamente misionero y con una identidad propia. Ve imposible, por las distancias, diferencias culturales y otros aspectos, la pertenencia de las misioneras españolas a la congregación filipina y emprende las gestiones para su separación, lográndola el 18 de enero de 1947 con la erección canónica de la Congregación de Agustinas Recoletas Misioneras de María,
conformada por las religiosas establecidas en España, Brasil, Colombia y, por supuesto, China, en la persona de Sor Ángeles García de San Rafael, que permanece allí hasta 1948, cuando regresa a España en las postrimerías de la expulsión definitiva de los misioneros agustinos recoletos y de la supresión de la misión como consecuencia del establecimiento del régimen comunista. Siguiendo la senda emprendida por Monseñor Ochoa, el hoy siervo de Dios, Monseñor Ignacio Martínez Madrid, administrador apostólico de la prelatura de Lábrea, Amazonas, Brasil, decide llevar monjas a su misión, encomendada a los agustinos recoletos en 1925. Para esta tarea, encarga a Fray Bienvenido Beaumonte, quien llega a España en octubre de 1933, donde se dedica a hacer los trámites necesarios para conseguir las religiosas y trasladarlas a la misión. Cumplido el cometido, en cuyas diligencias gasta 2 años, emprende el viaje de regreso a Brasil en agosto de 1935. Con él viajan Sor Adelaida Miguel de la Transfiguración, del convento Santo Toribio de Vitigudinho, Salamanca, de donde es oriunda. Tiene 41 años y 22 de religiosa. Sor Vicenta Fernández del Buen Consejo, del convento de Santa Isabel en Madrid. Tiene 32 años y 9 de religiosa, nacida en Campomanes, Oviedo. Y Sor María del Sagrario de Jesús y de San Agustín, del convento de la Purísima Concepción de Pamplona. Tiene 33 años y 10 de religiosa, nacida en Saldice, Valle del Hoyo, Navarra. En el transcurso de 11 años, las monjas recibieron vocaciones y abrieron nuevos frentes de trabajo, inicialmente en Manaus, luego en Lábrea y finalmente en Río de Janeiro. Dado el origen similar de su proyecto misionero y la todavía más difícil comunicación con las monjas de Filipinas, a las que por motivos canónicos también fueron agregadas en 1936, se sumaron a la nueva congregación de agustinas recoletas misioneras de María desde su creación, siendo incorporadas de inmediato con el nombramiento de la Madre Adelaida como vicaria general, y ante el regreso de sus compañeras a sus conventos de origen, camino que ella misma luego seguiría, son las hermanas españolas, en cabeza de la Madre Carmela como delegada en Brasil, las que gradualmente asumen las riendas de la misión en ese país. En 1955, menos de 10 años después de la erección de la congregación, se produce otra adhesión que agrega nuevas integrantes y apostolados al instituto. Se trata de la Congregación de Agustinas Terciarias Recoletas, fundadas en Cali el 22 de abril de 1739 por el agustino Fray Javier de Vera, bajo el patrocinio del obispo de Popayán, también agustino, Fray Diego Fermín de Vergara. Empezó como un beaterio en el actual barrio de San Nicolás, al que el obispo le encomendó el cuidado de mujeres, que derivó luego en un orfanato. En 1825 cedieron su convento para establecer allí el Hospital San Juan de Dios, a cambio de lo cual recibieron del Colegio Republicano Santa Librada el emblemático convento de la Merced sin la iglesia, que a su vez le había sido adjudicada a este centro educativo por el gobierno republicano en 1823, luego de la expropiación que le hiciera a los frailes mercedarios en 1821, quienes lo construyeron y habitaron desde la fundación de la ciudad en 1536. Con la entrega de la iglesia de la Merced al Beaterio en 1887, quedaron las monjas en propiedad del conjunto conventual completo,
En 1896 recibieron la visita de San Ezequiel Moreno, quien les sirvió de puente para su incorporación oficial a la familia agustiniana en 1897 y en 1932 fueron agregadas a la recolección. A partir de esa década empezó su expansión y la fundación de otras casas, incursionando luego como misioneras de la mano de los agustinos recoletos en la prefectura apostólica de Tumaco, encomendada a ellos en 1927. Con la unión, la congregación recibió 216 años de experiencia en la vida religiosa y un rico patrimonio histórico, cultural y sobre todo religioso, con el Santuario Mariano, dedicado a la Virgen de la Merced, patrona de Cali, y a la Virgen de los Remedios, patrona del Valle del Cauca y de la Arquidiócesis de Cali. Entre las décadas de 1950 y 1960, la congregación se consolidó en los primeros países a los que llegó. Fundó colegios propios, incursionó en las misiones de Casanare y se expandió por Venezuela, Ecuador y Argentina. En 1964 recibió el Decretum Laudis, por el cual fue reconocida como congregación de derecho pontificio, y en 1969 asumió el nombre que actualmente la identifica de Misioneras Agustinas Recoletas. En los 70 llegó a los Estados Unidos. A finales de los 80 se crearon provincias y viceprovincias. En los 90 se estableció la fraternidad seglar Framar. Se restauró la presencia en China y se abrieron casas en Perú, Taiwán y Cuba. En el siglo XXI se fundó en México y se promovió en Centroamérica y el Caribe, de donde han salido varias vocaciones. También se implementó el primer CEMAR, Centro de Espiritualidad Misionera Agustina Recoleta, con sede en el Convento de la Merced de Cali, Colombia. Asimismo, ante la Congregación de las Causas de los Santos, se introdujeron los procesos de la Madre Esperanza Ayerbe de la Cruz, que fue declarada venerable en 2016, y el de la hermana Cleusa Carolina Rodi Coelho, mártir de la causa indígena en Brasil, cuyo proceso se impulsó en el Sínodo de la Amazonía y del que se está a la espera de avances. En la última década, frente a los nuevos retos que afronta la Iglesia y la crisis vocacional que viven las comunidades religiosas, entre otros aspectos, se hizo una profunda reflexión sobre el estado de la congregación y se emprendió, siguiendo el ejemplo de la Orden Agustino Recoleta, un proceso de revisión y revitalización, cuyas conclusiones fueron asumidas por el 12 Capítulo General de 2017, disponiendo la fusión de provincias y viceprovincia en un solo gobierno general, con sede en España y con representaciones en los diferentes países donde aún está presente. El fortalecimiento de los secretariados con representación de cada uno en el Consejo General. La supresión de algunas obras. La continuación del postulantado y noviciado comunes. Una mayor difusión y participación del carisma hacia los laicos a través de Framar, el grupo de laicos MAR y otras formas de involucramiento, y el afianzamiento de las relaciones fraternas con la familia Agustino Recoleta por medio de sus redes, especialmente con Arcores. En 2022 se conmemoran 75 años del nacimiento para la Iglesia de la Congregación de Misioneras Agustinas Recoletas, que continúan con valentía, siguiendo el ejemplo de sus fundadores, desde diferentes frentes de trabajo misionero en un mundo convulsionado y alejado de Dios, caminando con esperanza para darle solo a Dios el honor
y la gloria.